Buenos días, hermanas. Continuemos con la serie Los jueces de Israel. Vamos con el tema 51. Y hoy se llama Los mensajes de Jefté. Recordemos que en el tema anterior los de Galat habían escogido como jefe y caudillo a Jefté. Y bueno, vamos a continuar leyendo a partir del versículo 12. Dice: Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. Y vamos a ir viendo poco a poco estos versículos, también comparándolos con el mapa para que nos vayamos ubicando geográficamente también de qué lugares estamos hablando. Ustedes saben que Dios le prometió la tierra de Canaán a Abraham. Y bueno, se la dio ya a Israel en tiempos de Josué. Y ahí ubicamos en el mapa, dice que ellos tomaron la tierra desde Arnón, Jaboc y el Jordán. Y bueno, ahí tenemos el mapa de cómo están Amón, ahí que eran los que estaban peleando contra Israel, y cómo habían tomado la tierra desde el río Arnón, que ahí se ve, y bueno, el río Jordán lo tenemos más adelante, y el río Jaboc, el valle de Jaboc también, ahí lo tenemos también en la parte central de donde dice Galaad. Recuérdate que este Jefté era galadita. Entonces por eso están haciendo este reclamo con los galaditas, porque los de Amón dicen: nos quitaron nuestra tierra, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y bueno, también hasta el río Jordán. Y entonces vamos a leer lo que le contesta Jefté. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó hasta Cades. Vamos ubicando el mapa. Ahí sale de Egipto, a su lado izquierdo, y va caminando ahí donde dice Pitón. Eso es Egipto, y pasa por Mara, Elim, el monte de Sinaí. Todo esto es el desierto de Param, tierra desértica a la cual se refería Jefté. Y dice que llega hasta Cades, ahí lo tenemos casi en el lado derecho, abajo del desierto de Sin. Sigamos leyendo. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, y se quedó por tanto Israel en Cades. Y bueno, si nosotros volvemos a consultar el mapa que habíamos visto donde estaban los amonitas, vamos a darnos cuenta que para poder llegar a la tierra de Canaán había que atravesar, o podían atravesar, el territorio de los edomitas. Ahí lo tenemos en la parte inferior del mapa, o por la tierra de los moabitas, que está al norte de Edom. Entonces ellos dos dicen que no los vamos a dejar pasar. Después dice: yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, que acuérdate que el Arnón era el territorio que estaba peleando el amonita. Y no entró en territorio de Moab porque Arnón es territorio de Moab. Y ahí tenemos ese río al que se refería Amón. Ese río todavía era territorio de Moab. Acuérdate que los moabitas no permitieron que Israel pasara por ahí. Ahora, ¿por qué ellos no llegaron y conquistaron Edom y Moab así nada más porque sí? Porque recuerda que Edom era descendiente de Esaú. Y el Señor dijo: no vas a meterte con ellos porque son tus hermanos. Y luego Moab y los amonitas, acuérdate que ellos eran descendientes de Lot. Y también Dios le dijo: tus parientes son, no vas a entrar en ese territorio. Pero, aquí hay un pero. Versículo 19. También dice que envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Y aquí está el problema, que los de Edom dijeron: no pasas, pero no pelearon. Los de Moab dijeron: no pasas,
pero no pelearon. Y los de los amorreos, ahí en Sehón, lo volvemos a ver en el mapa, ahí en Hesbón, los amorreos donde era Sehón, rey de Hesbón, ellos sí pelearon. Cuando vieron que Israel quería pasar por su territorio, ellos dijeron, pues vamos a pelear contra ti. Y es ahí donde el Señor da el territorio. Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 21. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, porque acuérdate que Sehón se levantó en armas contra Israel. Y entonces Dios le da la victoria a Israel sobre Sehón, rey de Hesbón, un amorreo. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Y se apoderó también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Ese territorio que los amonitas estaban peleando, que no eran de los amonitas, sino de los amorreos. Volvamos a ver el mapa. Si nosotros vemos el mapa que estamos viendo, vamos a ver que Arnón y Jaboc y Hesbón le pertenecían a los amorreos, pero Amón estaba peleando ese territorio como si fuera de ellos. Y no era territorio amonita, era territorio amorreo. Pero bueno, ellos andaban así como nos hace Estados Unidos, que nos pelea territorio que no es de parte de ellos, así lo mismo. Entonces, ahí tenemos también otro mapa donde nos dice los ríos que nos están mencionando, Arnón y Jaboc. Ese territorio entre el río Jordán que está peleando, el pueblo de los amonitas, es un territorio que le pertenecía realmente a los amorreos. Bueno, cuando ellos conquistan, recuerden que ese territorio que ellos lograron conquistar de los amorreos y un poco más arriba, ese territorio se queda para Israel. Y de hecho lo vemos ahí en el mapa, en este mapa de la división de las tribus de Israel, que fue un territorio que pudo disfrutar tanto la tribu de Rubén como la tribu de Gad y la tribu de Manasés. El territorio que ellos conquistaron al otro lado del Jordán, las 2 tribus y media. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Entonces, no le pertenece a él, y aparte él está diciendo, no te lo vamos a entregar porque este fue un territorio que Dios nos dio a nosotros. Y pone ese comparativo de Quemos. También recordemos que ciertamente el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, pero eso no quitaba que Jefté también tuviera sus limitantes y sus debilidades espirituales, porque Jefté también era de los que practicaban la idolatría también anteriormente. Bien que sabía quién era Quemos, pero bueno, aquí dice, bueno, Jehová nos dio este territorio. Si Quemos te lo hubiera dado a ti, ¿no lo tendrías tú? Pero Jehová nos lo dio a nosotros. Y dice el versículo 25, ¿eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Porque también recuerda que los moabitas vienen y hacen guerra en el tiempo de Balaam y Balac. Dice, ¿tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Nos está haciendo un comparativo de cómo Moab era incluso más poderoso de lo que ahora es Amón, y que Moab no pudo contra Israel, y que Dios le dio la victoria a Israel contra los moabitas en el tiempo de Balac. Recuerda a este hombre que quería maldecir al pueblo a través de este vidente Balaam. Y dice, pues tú no eres más fuerte que Balac. Y Dios nos dio la victoria sobre Moab. Dice, cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, a Aroer y a sus aldeas, todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no los has recobrado en ese tiempo? Bueno, aquí nos da un dato también de tiempo. Ya llevaban 300 años, para el tiempo de Jefté, ya llevaban 300 años habitando la tierra prometida. Y ese territorio que estaba reclamando los amonitas, era un territorio que originalmente era un territorio amorreo, ni siquiera era amonita, y dice, bueno, pues si era tuyo y tú lo reclamas como tuyo, entonces ¿por qué no lo has recuperado en estos 300 años que llevamos viviendo en la tierra prometida?
vemos cómo el Señor dice, Jefté era un hombre valiente, porque se pone a pelear contra un rey amonita que los había tenido oprimidos y afligidos, ¿eh? No olvidemos esto, los amonitas estaban afligiendo, también los filisteos, pero ahorita básicamente el relato trata de los amonitas. Sigamos leyendo ahí. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Bueno, Jefté le dio un gran discurso a través de este mensaje. Le explicó cómo fue que llegaron a través del éxodo a la tierra prometida y cómo fue que los de Moab y los de Edom no le dejaron cruzar. Y cuando pide ayuda a este rey amorreo para dejar cruzar el Jordán, lo único que tenían que hacer ellos era no meterse en problemas con Israel y dejarlos pasar. Pero no quieren hacer esto y vienen a hacer guerra, sobre todo los de Moab y los amorreos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos se levantan, Dios les da el territorio de los que se levantaron a pelear contra ellos. Por eso tienen parte del territorio de Moab y del territorio de los amorreos. Y ahora viene este rey a pelear un territorio que ni era de él. Pues era un rey necio que ni hacía caso. Entonces, Jefté toma valor de parte de Dios y aún aquí también nos hace entender que cómo es que ellos estaban constantemente yéndose tras otros dioses si ellos sabían la historia, sabían cómo Dios los había liberado. Ellos no tenían pretexto. ¿Ya ven por qué les digo que ellos habían pecado deliberadamente? Porque ellos sabían, Jefté sabía la historia. De alguna manera él llegó a conocer esto. No hay pretexto para que ellos digan, pues que Dios no les había explicado o que no había ninguna forma que ellos se enteraran que ellos eran el pueblo de Dios. Lo sabían y sabían cómo Dios los había liberado y aún así no les importaba. Pero bueno, ahora trata de cómo Jefté le manda estos mensajes al rey de Amón porque con valor se levanta contra los amonitas y bueno, trata de tener las cosas en paz. Dice, devuélveme el territorio en paz, dice el de Amón, y dice, bueno, no te lo voy a devolver y en paz te pido que nos dejes tranquilos. Esto era lo que estaba tratando de comunicar Jefté al rey de Amón. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que el Señor las bendiga.